estas lagunas se ven normales, cambian, se modifican, empiezan a destruirse. Miren acá, como aquí hay cartílago hialino normal, como lo vieron hace un rato en la tráquea, y sin embargo acá se ve una cosa extraña, gigantesca, ¿verdad? Es como que se fuese apolillando. Eventualmente miren acá como en los laterales se ven muchos vasos sanguíneos, pero además empiezan a aparecer trabéculas. ¿Ven las trabéculas acá o no? ¿Logran ver bien las trabéculas, Rampa? Al medio sigue habiendo justamente cartílago. Estas rosaditas, acitófilas, son las trabéculas. Eso es tejido óseo. Esto es tejido cartilaginoso, cartílago hialino puntualmente. ¿Es una transformación del cartílago al hueso? Sí. Ahí vamos de a poco. En un hueso largo primero se va a ir destruyendo lo del medio. Y acá tenemos a un humano en el cual primero se ve un diafanizado donde se ve toda la parte appendicular cartilaginosa. Acá tenemos un corte histológico. En el corte histológico también se ve mucho cartílago, todas las vértebras, la base del cráneo. ¿Ya? Son pocas las imágenes que ustedes van a ver de corte histológico de humano. Acá tienen un resumen donde ciertamente entra el vaso sanguíneo en la zona de la diáfisis y de ahí comienza una destrucción masiva en todo este sector, pero extrañamente quedan unas franjas con cartílago a nivel de las metáfisis. ¿Cómo se llamarán esos cartílagos? Los cartílagos de crecimiento, muy bien. ¿Ya? Y esos cartílagos de crecimiento, ustedes lo saben, han visto por ejemplo estas placas que le sacan de mano para ver si ya se osificaron, ya crecieron o no. Lo mismo se hace en los perritos, ¿cierto? Aunque no tienen para qué sacar placas, de repente uno basta con, si es un perrito grande, ustedes palpan y van a sentir que hay un anillo blandito antes de las articulaciones. Eso se nota. ¿Profe? ¿Eso se puede ver en cualquier hueso? No, en los huesos largos. O sea, estamos pensando en todo el esqueleto apendicular en general, todos los miembros y parte de la columna y el tren posterior. ¿Ya? Profesor, ¿cuál sería el cartílago de crecimiento ahí? Acá, acá y acá. ¿Ya? Pero ojo, miren acá. Este pequeñín lamentablemente se mantuvo destrozando porque la bóveda craneana la verdad es que se perdió. Este pequeño, bueno, tiene más décadas que yo, pero yo intenté terminarlo en el sentido de que hay que sacarle el hígado y el cerebro, que se marca mucho, es en background, que se llama, ¿ya? Quedan como un manchón. Al momento de intentar abrirlo arriba, literalmente se voló en pedazos y salió el cráneo volando, pero también la bóveda craneana, y eso no era la idea. Ya estaba muy viejo, entonces estaba muy duro. Entonces, sirve todavía para ver clavículas, mandíbula y maxila. ¿Se notan que están osificados o no? Ya. A nivel de esqueleto apendicular, ¿se fijan que parece como trocitos nada más? Las partes de las diáfisis de los huesos largos sobre todo están osificadas. Sin embargo, los extremos, las articulaciones no lo están. ¿Por qué? Porque primero se osifica la parte de la diáfisis y solo después, incluso postnatalmente, las epífisis proximales y distales con punto de osificación secundario. Entonces, ¿qué es lo que van a observar ustedes? La parte del medio osificada, pero los extremos en proceso reciente, incipiente. ¿Ya? Y justo en los bordes de eso, cartílago de crecimiento. Es más, miren acá esta imagen, donde ustedes tienen un cartílago de crecimiento y otro, y todo tremendamente irrigado. Siempre la irrigación es lo más importante. Y yo sé que no todos manejan esto, pero es bueno que ya vayan metiendo en disco duro lo que es la imagenología. ¿Logran ver algo acá o no? En el fondo. ¿Ven una pierna y parte del potito ahí? Sí, está bien. Miren ahí, se le ve el traste acá, la rótula, fémur, los huesos de la antepierna y además ahí tenemos la patita. O el pie. Siempre me retan el pie, ¿no? Y ahí tienen el pie. ¿Ya? Entonces, ojo con eso. Ustedes normalmente en una radiografía pueden afectar al pequeño. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Una ecografía. Y casi siempre, por el tamaño, ya sea, dependiendo de la especie, de la parte femoral o de la bóveda craneana, ustedes pueden saber una edad incipiente. Así que, ojo con eso. Ustedes ya van a tener una idea con eso. Y bueno, esternón y costillas. Esto aparecía en los libros. Y la verdad es que uno se va cuestionando y empieza a decir, bueno, a ver, si todo esto es cartilaginoso, el embrión se tiene que plegar. Entonces todas las costillas van a ir avanzando por el cuerpo. Finalmente se van a ir centrando acá adelante a nivel del esternón. Y en el esternón van a formar como una especie de rosario.
De hecho, existe algo que se llama rosario raquítico, que si la persona no consume alimento, entonces estas partes van a quedar más protruyentes, ¿ya? Así que ojo con eso. Miren acá las vértebras. El cuerpo vertebral es un punto de osificación primario. Sin embargo, las partes de las espinas son secundarios. ¿Se fijan acá que queda cartílago? Acá también tenía que haber cartílago, pero no se nota mucho, ¿eh? Y lo que serían las costillas. Pero las costillas mantienen acá, a nivel del esternón, una articulación. ¿Por qué? Porque tienen que ir creciendo por un lado, pero por otro lado va a permitir la ventilación mecánica. El hecho de, con los músculos intercostales, poder ampliar la caja torácica, ¿cierto? Y ahí vamos a ir revisando cómo coincide o no coincide con la información. Y miren esas fotitos que sacamos. Donde ustedes tienen esta parte anterior cartilaginosa, tienen el apéndice sifoides acá, y las esternebras que terminan formando el esternón completo. ¿Se dan cuenta? Así que ojo con eso. Y acá tienen la receta de cocina, pero hay un detalle. Esta receta es mucho más larga porque ya van a ver todas las implicancias que tiene. Yo les dije que tenían que matar al cartílago primero. Yo les hablé mecánicamente dónde estaba la distribución y a grandes rasgos cómo va la osificación. Pero tenemos que llegar al área chica, donde ir etapa por etapa respecto de esta osificación. Así que veamos a ver qué se logra. Este esquema me pareció fascinante desde la perspectiva de las cosas que tiene escritas porque es muy sencillo, muy didáctico. Sin embargo, las imágenes son un bodrio. Solamente úsenlas de referencia, pero no se las aprendan siquiera, porque esto cambia mucho. De hecho, ustedes ya veían que las lagunas en estos sectores crecían muchísimo. Y acá eso no se denota. Sí se denotan las pilas de moneda de los grupos isógenos axiales, grupos isógenos que van en filita india. Pero acá, esto de acá tendría que ser el dibujo como así. Y eso no se denota acá. Hay cambios también más abajo que aquí tampoco se notan. ¿Logran ver ustedes el cartílago de crecimiento ahí? ¿Todos vieron esto de acá? Y el cartílago articular, que está muy cercano. Allá arriba también tienen otro. ¿Ya? ¿Se fijan que hay como unas rayitas de arriba abajo? ¿Qué hay entre medio del cartílago articular? Eso es el espacio blanco que viene, ¿no? Espérense, da uno. Entre el cartílago articular y ¿Y el cartílago de crecimiento? esta es la epífisis. Y esta epífisis ya está osificada porque tiene trabéculas. ¿Cuáles serían las trabéculas, doctora? Estas rosaditas. Acidófilas. Y una pregunta más. El espacio blanco. Acá empieza la articulación, ahí hay líquido sinovial. Ah, ok. ¿Ya? Profe, la separación ahí es porque el radio de clavícula. La separación que ahí Ya, vamos a sí, ver. sí. Eso es correcto. Miren acá. A ver, no sé si me salté nada. Esto se lo aprenden, chiquillos, porque es la típica pregunta de prueba y de control también. ¿Qué etapas vamos a ver? Lo que está escrito antes, acá está, a grandes rasgos, pero igual es importante saber zona por zona de osificación. La primera zona es la de cartílago en reposo, cartílago hialino en reposo. Entonces ustedes se van a acordar de las lagunas con los condrocitos en su interior viviendo la vida felices y contentos. Luego hay una zona de proliferación donde se produce estas pilas de moneda o grupos isógenos axiales. ¿Ven los caminos así como filitas indias? Todavía no. Desde ahí se ve. Arrancaron los indios. ¿No tuvieron infancia, no tienen imaginación? Así de hecho. Bueno, eso de ahí normalmente se denomina cartílago hiperplásico. Hiperplasia se define como el aumento del número de células. Hiperplasia es un aumento descontrolado del número de células. Pero después se fijan en las lagunas el tamaño que adquieren, que yo les decía que estas son gigantes. Miren el volumen de estas. Y esas lagunas se llaman cartílago hipertrófico o como capa o etapa, cartílago en maduración. ¿Cuál era el número 3? La zona con maduración en la imagen. Esto de acá. ¿Se fijan que las lagunas son súper grandes, súper gigantes? Ya. Resulta que estas estructuras
Los antiguos histólogos decían, son células que comieron mucho, entonces están gorditas, por eso son hipertrofia. Trofos es nutrición. Pero en realidad la realidad es bastante más maquiavélica que esa. Estas células están intentando defenderse de la agresión del oxígeno y del calcio. Y es como que recibieran moléculas igual que balazos. Entonces están degenerando, lo que hacen es liberar matriz cartilaginosa en grandes cantidades como para intentar protegerse. Mientras, en contraparte, vienen estas moléculas que les son altamente tóxicas. Les decía, igual que si a ustedes les pegaran un balazo. Entonces ese tipo de situaciones no es la mejor para el cartílago. Acá significa que ya están perdiendo su guerra y van a morir. Entonces, ¿qué sucede después? Una zona del cartílago calcificado. El cartílago calcificado, no sé si notan acá, allá arriba se ve bastante clarito, sin embargo acá se ve más basófilo. Se ve un cambio de color, se ve más amoratado acá. ¿Por qué? Porque como el cartílago hipertrófico estaba liberando matriz de manera descontrolada, igual que en la película Matrix más o menos, quedan las balas alojadas acá entre medio. Entonces acá en el cartílago quedó en la matriz cartilaginosa, en vez de estar lleno de colágeno 2, quedaron moléculas de calcio. Y eso tiene afinidad tintorial, empieza a marcar, a tincionar el cartílago de manera diferente. ¿Se dan cuenta? Luego de eso, un cartílago en regresión. ¿Ven núcleos en esos sectores? De repente se perdieron los núcleos. ¿Y los núcleos por qué se perdieron? Porque la célula se murió. Si no hay núcleo, no hay célula. ¿Y qué esperarían ustedes si yo llegara así, igual que, no sé, martes 3, así, onda con una motosierra y los parto todos por la mitad? ¿Qué esperarían encontrar acá en las murallas? Sangre. Sangre. ¿Cierto? Y esa sangre, ¿por qué? Porque como mataron, asesinaron a todos los condrocitos, las lagunas no quedan con mantención. Entonces se empiezan a romper, a fracturar. Y ahí a través de eso ingresa sangre. Y esa sangre lleva células troncales, células madre. Esas células madre se van a transformar en células osteoprogenitoras. Las células osteoprogenitoras se van a transformar en osteoblastos. Los osteoblastos en osteocitos, todo el tejido óseo. Eso es en el fondo. Entonces acá ustedes ya tienen tejido óseo que ingresó junto con sangre, pero como es un hueso largo, ¿se acuerdan que los huesos largos tienen médula ósea? Entonces van a ver repleto de núcleos porque está la médula ósea. Entonces se van a entender tal vez las trabéculas con suerte. Esto hay que aumentarlo más para que lo vean bien. Pero la gran cantidad de núcleos ahí es una mezcolanza entre células óseas y médula ósea. Profesor, antes que cambie la imagen, ¿cuál sería la zona de osificación? La que está bajo la zona del cartílago de regresión. ¿Se logra ver la flecha, no? Por ahí. Ya. ¿Te fijas que ahí empiezan a ver trabéculas propiamente tal? Sí. El cambio de coloración es notable. Y la remodelación ósea, por lo tanto, sería ya lo último de la... La remodelación ósea, efectivamente, cuando tú lo ves por acá, vas a ver algunos osteoclastos. Presencia de osteoclastos, remodelación ósea. Y eso se está dando de inmediato acá. En la medida en que va cambiando. O sea, tienen que entender esto como una revolución, donde matan a la mitad de la población, llega la otra y tiene que rehacer todo. Tiene que rehacer incluso las casas, ¿ya? Los edificios. ¿Ya? La función última va a ser crear edificios que van a ser las opciones, ¿cierto? Ya. Miren acá de nuevo, chiquillos. Ahí ven las pilas de moneda, entonces. ¿Ya? Los grupos isógenos axiales. Entonces, vamos por partes. ¿Ven el cartílago hialino en reposo? ¿Será esto o no? Miren la afinidad tintorial. Fíjense, esto de acá son trabéculas. Esto de acá es osificación de lo que sería una epífisis. Sin embargo, todo esto es el cartílago articular. Entonces, ¿dónde se habría cartílago hialino en reposo? Solamente en ese bordecito. ¿Ya? Luego, grupos isógenos axiales o cartílago hiperplásico. Hacen una expansión clonal. Clones de sí mismos que los mandan al combate, los mandan al frente de batalla. Nadie quiere morir, los manda a toda la clonación para allá adelante. ¿Ya? Eventualmente estas células se ven afectadas por estos tóxicos ambientales que serían el oxígeno y el calcio por los vasos sanguíneos que están aquí presentes. Aquí hay sangre y está nutriendo, está llevando oxígeno acá. Entonces, ¿qué sucede? Hay una respuesta celular y los condrocitos se vuelven gigantes. ¿Pero por qué? Porque están degenerando.
Entonces ven núcleo, núcleo, y realmente, ¿y el núcleo? ¿Y el núcleo? ¿Dónde quedaron los núcleos ahí? Un minuto de silencio porque no hay condrocito. Significa que aquí hay cartílago en regresión. Pero momento, ¿se fijan en el cambio de color que va en paralelo con el hipertrófico? Acá hay varias cosas en paralelo, pero acá también se produce cartílago calcificado. ¿Se acuerdan? O mineralizado, que por eso hay un cambio de color. Y acá, miren estas estructuras así como pilares rosaditos. Estas ya son trabéculas. Y la pregunta muy asertiva que hacía de nuevo su colega. ¿Y la remodelación? Ven que hay unas células grandotas, rosaditas con muchos núcleos. Ahí, ahí, ahí y ahí. ¿Qué células podrán ser esas? Como Pac-Man. Osteoclastos. Y ello implica remodelación ósea. Pero, ¿se dieron cuenta de algo? Clastos. Para remodelación ósea, clastos. ¿Ya? Se dieron cuenta de una cosa. Si ustedes tienen un hueso largo y destruyen la parte media, es decir, la diáfisis, en coincidencia, ustedes están más o menos en la edad abdominal, pegando pataditas y combitos dentro de la guatita de la mujer. Entonces, ¿no se les ocurre que saldrían como acordeón? ¿Cómo evitan eso? Porque estarían moviéndose para todos lados y les faltan las partes del medio, los huesos largos, saldrían así como el señor Hans. Entonces, ¿cómo organizamos el sistema? Piensen en la edad medieval y se ponen como una armadura por fuera. ¿Ya? ¿Qué sucede? Crean trabéculas por el exterior, y eso ya se los había mostrado. Y es un subtipo de la osificación de tipo directa, que corresponde a la osificación periostal. Y la osificación periostal implica que es el periósteo que va a depositar trabéculas por todo el borde de este hueso, creando lo que se llama el manguito óseo, manguito periostal, que va a ser como una armadura, que va a mantener, va a ser suficiente para que ustedes no salgan así todos doblados. ¿Ya? Es una estructura que de a poquitito se va asentando y va a ir creciendo, pero luego tiene que afirmarse con la osificación interna, ¿cierto? Miren aquí cómo se había perdido toda la parte de la epífisis, o sea, perdón, de la diáfisis, y acá por los lados tienen trabéculas a todo nivel. ¿Se dieron cuenta cómo la estructuración era longitudinal? Pero resulta que en la periferia seguían con cartílago, y normalmente en un momento en el cual nacen ustedes, entonces empiezan a modificar todo esto para tener acá una organización de tipo no lineal, sino que radial. ¿Se dan cuenta? Esto es como una estrellita. Veamos si me creen o no me creen al ver un corte histológico. Se ve más o menos. Pero piensen que esto, los grupos isógenos axiales, están así como en todas direcciones, como estrellitas, a diferencia de lo otro que era longitudinal. ¿Se dan cuenta? ¿Por qué? Porque usa como cartílago de crecimiento el cartílago articular. No está utilizando el cartílago de crecimiento en ese nivel. Entonces, resumen. Una diáfisis en longitud. ¿Cómo crece? Longitud cartílago. Nombre completo. Cartílago de crecimiento. Significa que en cada extremo ustedes van a tener un cartílago de crecimiento y va a ir alargándose. Pero, ¿y la diáfisis en grosor? Lo acabamos de ver a través del periósteo, ¿cierto? Y ese periósteo va a seguir depositando hueso y hueso y hueso. La osificación periostal, acuérdense que es un tipo de osificación de tipo directa, pero va en paralelo y apoyando a la indirecta o endocondral. ¿Se entiende ese medio trabalengua? Ya. Y además, a partir de la epífisis, ¿cómo va a crecer? Por el cartílago articular. Y eso lo acabamos de ver y por eso es que se veía radial. ¿Se entiende? Les veo la misma cara que al perrito de ahí. ¿Tan claro o no? Yo creo que la osificación periostal se da solamente en los huesos largos. La periostal, no, se puede dar en muchos. De hecho, hay varios fenómenos como lo que son las escápulas, que también crecen así de esa forma.
¿Qué pasó entre uno y otro? Creció, justamente. Pasó más o menos de los 18, 19 años, aunque pese a que se haya cerrado el cartílago de crecimiento, pueden todavía seguir creciendo algo, ¿ya? Pero es limitado, mucho más limitado. El periodo también lo hace crecer hacia los lados, o solamente crece de largo. El periósteo hacia los lados, Lo hace acuérdate de la imagen anterior. ¿cierto? Hacia los lados periósteo, en longitud, cartílagos de crecimiento, y en las epífisis, puntualmente, los cartílagos articulares. Todo lo que se Son puede los ver. tres que lo hacen crecer un hueso. Un hueso largo. Me tapa justo Miren acá entre medio, de nuevo, imagenología. ¿Ven ahí el cartílago de crecimiento? Literalmente no se ve, es ciego en una radiografía el hecho de ver algo así. Y el resumen de todo,